La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Pues nada, yo me hice mecenas porque os llevo escuchando ya 3 años desde que me mudé aquí a Montreal, y cada vez que os oigo me siento un poquito más cerca de mi tierra y de mi gente, y me da la sensación de que no estoy tan lejos de casa. Luego, aparte, creo que no sabría hacer mi trabajo sin escuchar ese Eres de la Resistencia y no estás sola. Así que muchas gracias y sigamos adelante con el periodismo libre e independiente. Un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, regulado ante Hacienda y declarado. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. Cuando recibí la información y dado que afectaba al Ayuntamiento de Madrid, no di traslado al Partido Popular porque entendía que era una cuestión del Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, éramos nosotros los únicos competentes y los que teníamos que hacer las averiguaciones pertinentes. Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Nunca pude imaginar esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones nos reservamos las actuaciones oportunas. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Si yo no hubiera leído y escrito todo lo que he leído y escrito, estaría en estado de shock, ¿no? Lo decente, lo razonable en una situación así, si se tienen indicios de un compañero ha cometido algún acto que no es correcto, es haberlo puesto en manos de la justicia y no iniciar investigaciones por cuenta propia, no utilizar métodos, en fin, que verdaderamente sucios ni propios de un vertedero. Esto requiere una explicación pormenorizada del presidente del partido. que yo soy muy de dimitir, que soy muy anglófila, que en Inglaterra se dimite y no pasa nada, y que si yo estuviera en el pellejo del secretario general dimitiría. Pero ahora se ha producido otra dimisión, la de Carromero, que es una persona a la que nadie ha apoyado como la apoyé yo. Sin conocerle de nada, fui a visitarle a la cárcel, bueno, más que decepción. Yo me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también. Bueno. Teodoro García, quería decir que me parece que lo que está ocurriendo... Sí. No, eso he dicho que yo, si estuviera en su pellejo, dimitiría, porque es gravísimo lo que está pasando en el Partido Popular.
Ahí lo que sospechan en el Partido Popular es que hubo una mordida de varios miles de euros al hermano de Ayuso de ese mismo contrato, y entonces su teoría es que esto lo ha filtrado antes de que estallara la prensa y ella no pudiera controlar las informaciones. Entonces, para poner el foco en el espionaje y no en el contrato. O sea, la teoría de las fuentes del PP son esas, que ella quiere poner el foco en el espionaje y no en el propio contrato y esa posible comisión que se hubiera llevado el hermano de la presidenta. Buenos días, cafetera. Pues se cumplieron todos los pronósticos que habíamos hecho en este programa, en la cafetera. La guerra del Partido Popular dejó de estar soterrada y el PP entró ayer en implosión. Cuenta Neutral que en abril de 2020 se adjudicaron 5 contratos. El precio unitario por mascarilla fue de 2,30 euros. En cambio, el precio por unidad en el contrato adjudicado a esa empresa, Privet Sportive, fue de 5 euros, más del doble. Según Onda Cero, fuentes de la dirección del Partido Popular dicen que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se habría llevado 280.000 euros de comisión en aquella operación. Ayer la propia Ayuso reconoció esa gestión del hermano, aunque no profundizó en la naturaleza de la misma ni cuantificó el importe. Pregunté a mi hermano, me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, que todo está regulado ante Hacienda y declarado, dijo la presidenta. Así que el hermano debió declarar ese importe. Y aquí es donde está el nudo gordiano esta mañana, aunque algunos pretendan hacer ver que el problema es someter a la desatada Ayuso a control. Como dice Pepo Jiménez, curioso, en Twitter, de verdad hay gente que piensa que llevarse una comisión de 280.000 euros de un contrato público de 1,5 millones en la compra de mascarillas con el precio inflado y en momentos de crisis, siendo hermano de la que adjudica el contrato, está bien y es disculpable. Y en efecto, como señala la periodista Elisa Beni, es flipante que la cultura de la corrupción haga justificar esto, pues no hay ciudadanos que ven normal que el 25% de un contrato público a dedo vaya en forma de comisión al hermano de la otorgante y que esa comisión se traduce en unas 50.000 mascarillas menos. Cabe preguntarse, como hace Antonio Maestre en Twitter, si el hermano de Isabel Díaz Ayuso no trabajaba en la empresa contratista con la Comunidad de Madrid, ¿en calidad de qué cobró y por qué labor? Recuerda Juan Carlos en Twitter que por aquel entonces Díaz Ayuso llamaba mantenidos y subvencionados a quienes acudían a las colas del hambre, mientras su hermano especulaba y se enriquecía con la venta de mascarillas. Y en efecto esto ha impactado de lleno en el debate público, más allá de la cortina de humo del espionaje, porque introduce una enorme sospecha en todo lo institucional. Gallego Fontanedo se preguntaba en esta red social, con solo una compra de mascarillas de 1,5 millones de euros han trincado, que se sepa, 280.000 euros. Echad cuentas en 2 años de pandemia, construyendo hospitales y contratando servicios sanitarios. Lo más grotesco de todo esto es que de esas cosas nos hemos enterado porque ha sido el propio Partido Popular el que las ha filtrado en plena guerra interna. Está por ver cómo se desarrolla esta guerra en el PP. Quizá caiga ella, Ayuso o quizá Pablo Casado. Puede que se salven los dos, que no sería la primera vez que se llega a un armisticio. O puede que el partido termine en refundación y ella en Vox o en su propia plataforma política, vaya usted a saber. Pero lo que desde luego queda demostrado es que no librábamos una batalla entre comunismo o libertad, como decía ella misma en elecciones, sino que, parafraseando a Ayuso, se trataba solo de comunismo o comisiones. Una vez más. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Podemos hacer que todo salga bien.
Bueno, pues estamos hoy en la cafetera. Hay muchísimas cosas que analizar, como os podéis imaginar. Os pedimos una gran ayuda a través del hashtag de hoy, almohadilla la cafetera movida. Almohadilla la cafetera movida, porque lo que sí que está claro es que hay una gran movida dentro del Partido Popular. Como decíamos, resultó que no era comunismo o libertad, sino comunismo o comisiones. Ayer tuvimos el mayor culebrón que hemos visto dentro del Partido Popular, incluso me atrevería a decir el mayor culebrón que hemos visto dentro de un partido. Han saltado por los aires esos bandos que había dentro del Partido Popular. Hemos escuchado desde palabras de vertedero hasta dimisiones. Y eso parecía una serie de televisión y, ojo, que no parece que vaya a terminar dentro de poco. Así que, bueno, con los episodios que tenemos a día de hoy, a las 8:41, porque cada minuto cuenta en esta gran batalla, gran batalla que se libra, pues tenemos muchas cosas que comentar. Algunas personas incluso hablabais de si podía acabar esto como la boda de sangre de Juego de Tronos. No lo sé, pero en Juego de Tronos nos enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Y precisamente sobre esa batalla vamos a hablar en el día de hoy. Dice por aquí Odemiro, dice: María, ¿te tocó la lotería hoy? Sí, me ha tocado la lotería. Me ha tocado el día más interesante, yo creo que de la política española. Vamos a intentar hacer una cosa. Como hay tantas informaciones, también tantos memes, tantas interpretaciones, tantas declaraciones que vivimos ayer que no sabíamos ya ni cómo seguir, vamos a intentar hacer como un repaso cronológico de lo que sucedió ayer. Y luego pasamos un poco a las incógnitas, los interrogantes que abre todo esto, como por ejemplo qué va a ser del futuro de Isabel Díaz Ayuso, hacia dónde va el Partido Popular, cuántas dimisiones vamos a ver. De momento la de Carromero es la que la más reciente y veremos si van cayendo más cargos. Y también hablaremos de esa interpretación que hubo de mariachis, también de ayusers en frente de Génova y de todos esos memes que ha provocado este asunto del Partido Popular. Ya os veo por aquí que estáis comentando que vais a petar el chat. Muy buenos días, Beca, muy buenos días, Mamen, Fernando, Amaya. Mira, es que no me da tiempo ni a leeros. V de Vendetta, José Demócrito, Aisa Black, dice Aisa Black, dice Mary, no se vale, estás tú partiéndote tú sola. Pues sí, la verdad es que esta mañana digo, madre mía, cómo abordamos el programa de hoy, ¿no? Y bueno, es que también es verdad que por un lado está la información, de hecho vamos a hablar de eso, ¿no? Como decía Fernando en el editorial, no podemos desviar el foco del asunto realmente importante y que ha sido el origen, ¿no? de la implosión dentro del Partido Popular, que ha sido ese contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, y luego lo que ha venido después, evidentemente lo vamos a comentar, pero sin perder el foco en lo realmente importante que es el contrato. Y luego ya ya sabéis que vino el ruido, que vinieron las dimisiones y también esa guerra interna que ha dejado de serlo para ser pública. De hecho, veremos en los medios de comunicación conservadores ya hay bandos, ya hay grupitos. Así que tenemos muchísimas cosas que comentar. Además veo que os habéis unido al chat personas que hacía bastante que nos podíais conectar en directo. Así que a todos y a todas, muy buenos días. Buenos días, Sánchez Cajal, Esperanza Cardero, Tomás, Cafelito, Dimuscus, Ángel Mora, Miguel, Dani, Tayichi, Logan. Muy buenos días a todos y a todas. Os invito a comentar también el programa con el hashtag de hoy, almohadilla la cafetera movida. Almohadilla la cafetera movida. Así que vamos a hablar de toda esta movida que tenemos en el foco de la política española, pero como sabéis, cada viernes también tenemos un espacio para el sosiego que además hoy lo necesitamos más que nunca. Hablaremos con Pilar de la Peña de los asuntos de prensa internacional más destacados de esta semana. También con Ana Pastor vamos a hablar de ese documental, del documental Virunga, y en videojuegos vamos a hablar de Lost Ark con Fever. De todo esto vamos a hablar. Ahora pasamos a la movida madrileña.
watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. Bueno, os he dejado un poquito de música para que os vayáis preparando para empezar a contar la movida que sucedió ayer. Y vamos a empezar por el principio, a ver si nos aclaramos dentro de toda esta movida, porque es verdad que yo ayer ya me perdía con tantos episodios, con tantas declaraciones, con tantas últimas horas. Así que lo vamos a intentar hacer lo más ordenado posible y también, pues eso, si no está ya una última hora mientras estemos contando todo esto. A ver, ayer en la cafetera hablamos con Fátima Caballero, para que nos pusiese un poco en contexto de qué es lo sucedido, de qué ha ocurrido y sobre todo también de que pongamos el foco en el contrato. No podemos desviar el foco en el contrato, porque evidentemente ha habido intentos que han conseguido sus frutos de hacer un don't look up, un no miréis a ese contrato, y pues se ha enmarañado todo con el asunto de las peticiones de dimisiones, con la ruptura del PP, con las acusaciones de espionaje. El contrato. El diario.es dice hoy, habla de las sombras del contrato y la comisión de su hermano que amenazan a Isabel Díaz Ayuso. Explica el diario.es. El 1 de abril de 2020, los madrileños cumplían 2 semanas encerrados en sus casas. El gobierno central había decretado el confinamiento como medida extrema ante la grave pandemia que dejaba centenares de muertos cada jornada. Ese 1 de abril, el gobierno de la Comunidad de Madrid cerraba un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Un material de protección escaso ante un virus de dimensión mundial, recuerda el diario.es. Dice, había que recurrir al mercado chino y para los empresarios con contactos en el país asiático se abría una oportunidad de negocio en medio de un mar de desesperación general. Entre esos empresarios estuvo Daniel Alcázar. Aunque a sus supuestos contactos en China, Alcázar podía sumar otros que no reunían sus competidores. Él conocía a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde bien pequeños. Han veraneado años y años en el pueblo paterno de la presidenta, Sotillo de Ladrada. Y era habitual verlos juntos y también al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso. Finalmente vendió 250.000 mascarillas por 1,5 millones a 6 euros la unidad. De hecho, desde medios como el diario ABC, dicen que fuentes de Génova sostienen que el hermano de Ayuso cobró 280.000 euros de comisión de un contrato sanitario y decían, tenemos la verdad. Esto es lo que dice el diario ABC. Pues bien, ayer entrevistamos a la periodista Fátima Caballero, la periodista del diario.es, para que nos pusiese un poco en contexto y también para entender esa voladura controlada que, según fuentes del Partido Popular, habría hecho Isabel Díaz Ayuso, filtrando el asunto del espionaje para intentar desviar el foco sobre el contrato. Así nos lo contaba Fátima Caballero. Pregunté a mi hermano... Bueno, esta era Isabel Díaz Ayuso. Perdonad, hay tantos audios hoy que cuesta muchísimo centrarse en todas las informaciones. Ahora sí, la periodista Fátima Caballero, ayer en la cafetera, hablándonos de esa voladura controlada. Ahí lo que sospechan en el Partido Popular es que hubo una mordida de varios miles de euros al hermano de Ayuso de ese mismo contrato, y entonces su teoría es que esto lo ha filtrado antes de que estallara la prensa y ella no pudiera controlar las informaciones. Entonces, para poner el foco en el espionaje y no en el contrato. O sea, la teoría de las fuentes del PP son esas, que ella quiere poner el foco en el espionaje y no en el propio contrato y esa posible comisión que se hubiera llevado el hermano de la presidenta.
Esto nos contaba Fátima Caballero, esa teoría de fuentes del Partido Popular sobre esa estrategia que habría seguido y que ha dado sus frutos, como veréis ahora en la prensa, de Isabel Díaz Ayuso, de hablar del espionaje. El caso es que lo que se ha destacado muchísimo es que Ayuso ha confirmado que su hermano cobró un contrato de la Comunidad. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, regulado ante Hacienda y declarado. Esto decía Isabel Díaz Ayuso. Pero ojo, que también en esas declaraciones, además de hablar del contrato, cargó contra la dirección del partido. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Aunque la familia es lo más importante que tenemos. Esto fue después de la rueda de prensa que dio Almeida, alcalde de Madrid, que respondía así a las acusaciones de espionaje a Ayuso. Que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. Cuando recibí la información y dado que afectaba al Ayuntamiento de Madrid, no di traslado al Partido Popular porque entendía que era una cuestión del Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, éramos nosotros los únicos competentes y los que teníamos que hacer las averiguaciones pertinentes. Puedo confirmar que desde ayer, desde el Partido Popular, cuando se sabe la información, se contacta conmigo para preguntarme qué es lo que ha habido. He hablado con la Dirección Nacional del Partido Popular y toda la cuestión ha quedado circunscrita al Ayuntamiento de Madrid en relación con la información publicada en El Mundo. Esto decía Almeida, alcalde de Madrid, antes de que hablase Isabel Díaz Ayuso y dijese, repetimos, que la dirección del partido le estaba actuando y le estaba tratando de una manera muy cruel e injusta. Repetimos lo que decía Isabel Díaz Ayuso. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. La familia es lo más importante que tenemos y confirmaba Isabel Díaz Ayuso ese cobro de contrato de la Comunidad de Madrid por parte de su hermano. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, regulado ante Hacienda y declarado. Esto sucedió a mediodía, pero es que después tuvimos a Teodoro García Egea, que habló en nombre de la dirección del partido y no se quedó corto contestando a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, decía, Isabel Díaz Ayuso ha reconocido el contrato y dijo, nunca pude imaginar esta reacción contra la dirección del partido. Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Nunca pude imaginar esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Desde la dirección nacional, lo único que se ha hecho en todo momento ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la dirección nacional para defenderla, en las entrevistas, en los medios de comunicación, en la calle. En la calle. Y ojo que no se quedó ahí, porque Teodoro García Egea, de hecho, informó de que habrían expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones nos reservamos las actuaciones oportunas.
En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Un partido que le ha dado todo. Pero ojo, que es que no se quedó ahí la cosa, que es que siguió el culebrón. Después de esto, lo que vino fue la dimisión de Carromero. Pero es que esto es lo que decía Almeida horas antes de la dimisión de Carromero. He hablado con Ángel Carromero a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones, una vez que fue saliendo la información. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sobre sus familiares. Pues acabó dimitiendo. Como decía Rita Maestre, con la dimisión de Carromero caducan las poco convincentes explicaciones de Almeida esta mañana. Claro, de lo que se dice a lo que luego sea verdad, bueno, pues esto como en todas las discusiones, ¿no? Cada uno tiene su versión. El caso es que las discusiones se han hecho públicas. Las discusiones del Partido Popular, que estaban soterradas, han estallado por los aires. Pues bien, que no se queda ahí la cosa. Que, claro, lo que sucedió después, a lo largo de la tarde, es que, claro, pues las televisiones empezaron a entrevistar a personas del Partido Popular que, aunque ahora no eran realmente determinantes, sí que siguen teniendo cierta influencia. Cayetana Álvarez de Toledo la pillaron por el Congreso y cargó contra el espionaje que decía que era propio de un vertedero. Cayetana Álvarez de Toledo, para que nos quede claro, va contra Casado. Si yo no hubiera leído y escrito todo lo que he leído y escrito, estaría en estado de shock, ¿no? Lo decente, lo razonable en una situación así, si se tienen indicios de que un compañero ha cometido algún acto que no es correcto, es haberlo puesto en manos de la justicia y no iniciar investigaciones por cuenta propia, no utilizar métodos, en fin, que verdaderamente sucios ni propios de un vertedero. Esto requiere una explicación pormenorizada del presidente del partido, en explicaciones, y que se aparte a cualquier persona que haya participado de alguna forma u otra en este tipo de prácticas. Vertedero, propio de un vertedero, hablaba sobre la teoría del espionaje. Cayetana Álvarez de Toledo está de la parte de Isabel Díaz Ayuso sobre las acusaciones de espionaje, de la misma manera que Esperanza Aguirre, que directamente pedía la dimisión de Teodoro García Egea y hablaba sobre la dimisión de Carromero y decía que estaba profundamente decepcionada. Que yo soy muy de dimitir, que soy muy anglófila, que en Inglaterra se dimite y no pasa nada, y que si yo estuviera en el pellejo del secretario general dimitiría. Pero ahora se ha producido otra dimisión, la de Carromero, que es una persona a la que nadie ha apoyado como la apoyé yo. Sin conocerle de nada, fui a visitarle a la cárcel cuando volvió de Cuba, después de pasarlo, me imagino que muy mal, en las cárceles cubanas. Le apoyé muchísimo, le presenté su libro y, sin embargo, pues Carromero para mí ha sido una enorme decepción y una persona, bueno, más que decepción. Yo me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también. Bueno. Teodoro García, quería decir que me parece que lo que está ocurriendo... Sí. No, eso he dicho que yo, si estuviera en su pellejo, dimitiría, porque es gravísimo lo que está pasando en el Partido Popular.
Esperanza Aguirre está en el equipo de Ayuso, pedía la dimisión de Teodoro García Egea. Y bueno, y en este festival del humor, como decía Javier Casal en Twitter, pues también tuvimos las palabras de Aznar, también se metió en la movida y directamente ya dijo: la situación de Ucrania es ahora mismo mejor que la del Partido Popular, porque allí no hay armamento nuclear. Y este es el festival, esta es la movida, este es el culebrón, que además, pues bueno, claro, esto se fue engordando y acabó con, bueno, pues con dos bandos y con tweets de yo con Ayuso y de yo con Casado. Claro, esto desembocó en un festival también enfrente de Génova, con flores, mariachis y gritos de Ayuso sí, Casado no, en una concentración frente a Génova, la sede del Partido Popular. Pero claro, es que a esto hay que añadirle que el encargado de llamar a numerosos cargos del Partido Popular para que tuitearan en favor de Pablo Casado por orden de Génova, ¿sabéis quién era? Alberto Casero, el que se equivocó votando en la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Era Alberto Casero, el encargado de llamar a tuitear a favor de Pablo Casado. Claro, no funcionó tan bien porque, de hecho, en Génova lo que se escuchó sobre todo eran cánticos a favor de Isabel Díaz Ayuso. También hubo mariachis y alguna voz también en contra de Ayuso, pero menos. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams ¿Pensabais que en esto no iba a haber mariachis? Pues sí, hubo mariachis. Y bueno, puede que nos empecemos a reír de lo que sucedió en el pasado en el Partido Socialista y empecemos a flipar, ¿no? Con todo esto del Partido Popular. Decía por aquí Enrique de Salens, es que es el meme supremo. Totalmente. De hecho, claro, mira, contaba aquí Amaya, recordaba esa corona de funeral para Casado que llevaron. Sí, fue, bueno, yo creo que agrandó, ¿no? El friquismo que ya veníamos anunciando ayer de todo este culebrón dentro del Partido Popular. Pues bueno, ayer lo culminaron con esas interpretaciones y con ese festival enfrente de Génova que fue brutal. También, como decía, bueno, pues esto es lo que sucedió, estas son las declaraciones, ¿no? Que más o menos nos pueden ubicar en todo este culebrón. Está la parte de Ayuso acusando de espionaje a la dirección del Partido Popular después de que se haya desvelado el sospechoso asunto del contrato vinculado a su hermano. Y en ese lado pues están Teodoro García Egea y la dirección del partido y Pablo Casado, que sigue desaparecido. De hecho, a esto alude directamente el diario ABC. Dice: guerra civil en el PP con Casado desaparecido. Cae Carromero, fontanero de Génova, por su implicación en el espionaje. Ayuso denuncia la crueldad de la dirección y rompe con Génova. Egea la expedienta. Y dicen, la presidenta reconoce la relación de su hermano con una empresa adjudicataria de un contrato de la comunidad. Esto es lo que piensa el diario ABC, que es un poco en la misma línea, a favor de Ayuso, que tiene el diario El Mundo. El Mundo y ABC
parece que ya se han posicionado en ese bando de Isabel Díaz Ayuso, porque el diario El Mundo dice: la guerra de Casado contra Ayuso desangra al Partido Popular, de aquí solo queda uno. Y dicen que Feijóo cree imperdonable que se haya contactado con un detective para investigarle y el estupor abruma a los varones. Y hablan también de que la líder madrileña acusa a su presidente nacional de espiar a su familia para chantajearle y mermar su poder en el Partido Popular. Pero insistimos, Ayuso sí que habló de ese contrato vinculado a su hermano. En esta parte están el ABC y el diario El Mundo cargando las culpas sobre Pablo Casado, pero en el lado contrario está el diario La Razón, que pues se mueve más hacia la dirección del partido y dice que el Partido Popular expedienta a Ayuso, que pasa al ataque. Me quieren destruir. La presidenta defiende el honor de su hermano y exige depurar responsabilidades en el Partido Popular. Si nos vamos a la portada del diario El País, hablan de que Casado y Ayuso dinamitan el Partido Popular y hablan de convulsión política por el choque entre los presidentes del partido y de Madrid. El caso es que antes de todo esto, antes de la declaración de Isabel Díaz Ayuso, hubo pleno en la Asamblea de Madrid. Y Isabel Díaz Ayuso pues sacó pecho y dijo: jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto ha sido utilizado para beneficiarme. Un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme yo, ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro, y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad. Porque sería fácil de demostrar. ¿Habría algo que demostrar? Que me he movido, que he hecho algo. No lo van a encontrar, señorías. Y entiendo que esto luego les hará llevarme a comisiones de investigación, a paseillos. Pueden mirar todo lo que quieran. Los madrileños pueden estar tranquilos porque este gobierno no ha dejado de gestionar por Madrid a pesar de las dificultades que ustedes están poniendo. Así sacaba pecho Isabel Díaz Ayuso. Hay que recordar que esto fue antes de las declaraciones que dio en la Asamblea de Madrid. Y Mónica García habló así de este asunto dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, señora Ayuso, ni con todas las mascarillas adjudicadas al amigo de su hermano, hoy se puede tapar el olor a podrido de su partido. Estamos hablando de abril del año 2020, en un momento en el que había 500 españoles falleciendo al día, en un momento en el que los protocolos de la vergüenza firmados por usted dejaban a nuestros mayores morir solos en las residencias. ¿Y usted a qué se estaba dedicando? Usted se estaba dedicando a lo que solo se sabe dedicar el Partido Popular en los momentos de crisis, como ya ocurrió en el 11M. Solo se pasa a dedicar a sus propios chanchullos. Mire, los madrileños necesitamos una tregua cada X años. No me refiero a los navajazos que están dando entre la Mafia 1 y la Mafia 2 de su partido. Me refiero a que dejen de utilizar a los madrileños como ese muñeco de vudú sobre el que ustedes vuelcan su podredumbre, sus indecencias. Claro, porque lo que hay detrás es qué consecuencias tiene qué consecuencias tiene esto sobre la imagen de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, que ayer hablábamos de eso, ¿no? De cómo se ha intentado instalar la idea de ese milagro de gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, esa gestión sobre la pandemia, y esto, pues hombre, debilita bastante ese llamado milagro, ¿no? Isabel Díaz Ayuso respondía a Mónica García, y ojo, porque esto también habrá que guardarlo en la hemeroteca, porque dijo: no hay ninguna contratación irregular por mi parte. Como no hay ninguna contratación irregular por mi parte, como yo no he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno, doy por respondida a su primera pregunta. Gracias. Y claro, en todo esto, porque es verdad que esto no es un asunto de Madrid, esto ya, como habéis visto, es un asunto que ha saltado por los aires el Partido Popular a nivel nacional. Pero claro, es que es en el contexto de la Comunidad de Madrid. Y claro, pues salió también el tema de las cremas y el tema de todo lo que se ha vivido en esta comunidad vinculado al Partido Popular. Escuchamos así a Juan Lobato, del Partido Socialista, que también además pedía una comisión de investigación y decía: ¿esta es la libertad de la que hablaba? Qué pena, con lo serio e importante que es gobernar Madrid. Y otra vez jugando a las guerras internas, a los espías, a los chantajes. Pues mire, lo que quieren tapar no lo van a tapar. Y le exijo hoy aquí, primero, que comparezca usted y su consejero ante esta Cámara. Segundo, que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que ya pidió el Partido Socialista.
Y tercero, que se dé traslado a la Fiscalía de toda la información relevante. Esta es la libertad que nos proponía, señora Ayuso. La libertad para chantajear, para amenazar, esta libertad siciliana, señora Ayuso. Tamallazo, cremas, aviones, ya está bien, hombre. Madrid merece mucho más, mucho más. Y luego otro asunto, claro, el Partido Popular aludía a la lealtad que había tenido el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, decía todo lo que le hemos ayudado. Y claro, después de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso atacando directamente a la dirección del partido, claro, ¿qué podemos pensar? ¿Qué plan tiene después de esto? ¿Se va a quedar sola? ¿Piensa que puede ganar esta batalla a la dirección del partido? Y si no, ¿con qué partido se va a ir, no? El caso es que mucha gente, pues evidentemente hablaba de cómo se está frotando la ultraderecha las manos con todo este culebrón del Partido Popular. El caso es que puede que sí que esté arropada por algunos sectores, pero es que se está enfrentando también incluso a sus socios, a Vox. Y somos de los pocos partidos que celebramos que ustedes estén en las instituciones, pero no para utilizarlas para estar una y otra vez desbarrando, intentando politizar y sobre todo llevar a los extremos debates que nada tienen que ver con esta Cámara. Claro, entonces igual no era tan bueno gobernar dependiendo de la ultraderecha, con la que tampoco parece que tenga unas muy buenas relaciones, porque se está dando cuenta de que, efectivamente decía, somos de las pocas personas que aceptamos que estéis en las instituciones, que eso está bien que lo reconozca Isabel Díaz Ayuso, y hablaba de las consecuencias, reconociendo las consecuencias que tiene que tengas a la ultraderecha, pues dirigiendo tus decisiones políticas, ¿no? Esto, como digo, abre muchos interrogantes. Por un lado, ¿qué recorrido tendrá el contrato del hermano de Ayuso? ¿Qué va a pasar con Ayuso? ¿Está tan arropada como dice? ¿Y qué será del partido? ¿Cómo van a materializar, cómo van a conseguir apagar estas divisiones del Partido Popular? ¿Van a conseguir ese cierre de filas? Pero el caso es que, claro, ya pueden resolverlo pronto y con transparencia el Partido Popular todo este asunto, o acabaremos con el partido ultra liderando la oposición como mínimo. Porque, como decía el periodista Miquel Ramos en Twitter, decía, ya sabéis quién va a sacar tajada de todo esto. Ayer la ultraderecha seguramente se estaría frotando las manos y viendo con palomitas todo lo que estaba sucediendo, sobre todo porque además Casado seguía sin aparecer. ¿Dónde estaba Pablo Casado? Como digo, esto además llevó a muchos memes, a muchas interpretaciones, y además os pedimos a la gran audiencia cafetera en Twitter que nos ayudaseis a poner algunos puntos de vista sobre la mesa. También, algunos memes también he visto por ahí y algunas reflexiones no tan serias, ¿no? El caso es que, por ejemplo, sí, Bárbara Pérez nos decía, la ingente información no dio respiro, nos perdemos en la emoción y luego las crisis nos duran 2 días. Claro, aquí, está el asunto que decíamos antes, ¿no? La información, ayer nos saturaron con declaraciones, con ataques, con este culebrón, cuando en realidad lo que deberíamos poner el foco, ¿no?, es en el contrato. Pero claro, con lo que nos decía Espectacular, también oyente de este programa, decía, claro, es que es difícil, porque claro, es que llegaron unas flores a Génova con la dedicatoria de Pablo Casado, siempre te recordaremos. Y claro, Juanjo Zapata nos decía que se encontraba entre el órdago y la cortina de humo. Joaquín decía, nunca hablamos de si es ética la actuación o no, y estaría bien empezar a exigir eso también, porque claro, es verdad que hay muchas dudas sobre este asunto del contrato. Todavía falta información, pero claro, también es lo que decía Joaquín, ¿no? Más allá de que sea irregular o no, también hay que hablar de si es ético o no que la presidenta de una comunidad estuviera envuelta, si se confirma, en este asunto. También Marta González nos hablaba directamente de depredadores soltando lastre.
y perplejo, que bueno, así estaba yo y así me he levantado hoy, decía, qué difícil. De aquí a mañana pueden caer 3 episodios más al ritmo que va el Culebrón. No, espérate, bueno, y los que quedarán también todo el fin de semana. Igual el fin de semana nos dejan descansar, pero el lunes ya te digo yo que vamos a tener seguramente mucho que contar. Sergio también se preguntaba qué estarán pensando los y las votantes. Por eso insistía en que el Partido Popular tendrá que resolver cuanto antes este asunto, porque están perdiendo votos por minuto y puede que se estén yendo a la ultraderecha. Luego, además, por esto mismo, Mangener nos hablaba de que veía en todo este asunto, en todo este culebrón, pues veía cierta oportunidad para Ciudadanos. Y será interesante también ver eso, cuál es la posición de Ciudadanos en este asunto y si consiguen sacar tajada de esta boda de sangre dentro del Partido Popular. Decía también Enrique Jiménez, vais a tener un gran trabajo analizando esto en tono serio, porque el tema es que se presta a meter chistes cada minuto. Claro, es que eso es lo difícil. Y además también queríamos, pues ya sabiendo toda la información que tenemos y que además la hemos dado, pues hombre, pues ya que también están regalando, ¿no?, de todas estas escenas de película, pues claro, evidentemente, pues la gente en redes está alucinando y la verdad es que ha habido muchos memes, lo que contábamos antes, ¿no? Incluso cosas que ni siquiera son memes, sino que son una realidad, pero parecen memes, ¿no? Lo de que Alberto Casero, el que se equivocó en la votación de la reforma laboral, fuera el encargado de pedir ese apoyo a Pablo Casado en redes, pues hombre, da para bastante mofa y para bastante meme. También estoy viendo por aquí que estáis en el chat, que lo estáis petando, no consigo seguir todos los mensajes. Decíais, había un tuit que decía, pagaría por ver la cara de Soraya Sáenz de Santamaría. Sí. Bueno, también en esto ha habido un montón de memes. Y luego decían el gato de... algo así como, el gato de Soraya Sáenz de Santamaría ya se ha quedado sin pelo de tanto que lo está acariciando, ¿no? Con esa... bueno, recordando esa escena también del Padrino. Decían también lo mismo de Abascal, de cómo se podía estar aprovechando de esto. Pues no sé quién estará comiendo más palomitas viendo este culebrón, pero el caso es que más de uno y más de una. Bueno, dice Televisión Cierta, dice, si se presenta Soraya arrasa, no lo sé. Bueno, el caso es que, claro, hay muchísimos interrogantes sobre qué es lo que va a pasar, porque es que la realidad supera la ficción. Entonces, es muy difícil hacer pronósticos serios sobre algo que no lo está siendo. Entonces, claro, pues solo nos queda pues ir analizando un poquito lo que vamos viendo, un poco con las palomitas en la mano, porque pensamos que van a venir todavía más episodios, que esto no se va a quedar aquí. Y bueno, ya veremos si consiguen cerrar filas, igual nos sorprenden y consiguen que se apague este fuego dentro del Partido Popular, pero es que las palabras de ayer de Isabel Díaz Ayuso fueron muy duras directamente contra la dirección del partido. Entonces, no sé si esa seguridad se debe a que ella ya cuenta con un gran respaldo dentro del Partido Popular y que piensa que tiene las de ganar, o ha sido, pues una actitud de huida ante lo que se le venía encima sobre estas informaciones, ¿no? Muchísimas cosas por delante. Estoy perpleja. Claro, mira, también decía por aquí Tayichi, dice, también otra gran duda es si todo este bochorno va a tener repercusión en las urnas. Es verdad también que yo creo que hay que tener en cuenta que si algo nos está demostrando la política española es que en cuestión de minutos puede todo darse la vuelta, para un lado o para otro. Y de aquí a unas elecciones, como por ejemplo puedan ser en Andalucía, pues pueden pasar tantas cosas, que no sabemos, no se puede pronosticar qué es lo que puede suceder. Está todo abierto y seguiremos esperando al siguiente capítulo de esta serie, de este culebrón protagonizado por el Partido Popular. Pues bien, hasta aquí el culebrón del Partido Popular, como decía, pero como cada viernes también tenemos
ese resumen de prensa internacional por parte de Pilar de la Peña. Pero antes de eso, quería trasladar un mensaje muy importante de parte de una oyente que se llama Elena, que nos decía: os escribo porque mi compañero presenta su tesis y os escucha siempre que va en el tren hacia el laboratorio. Y le haría tanta ilusión, le haría muchísima ilusión una felicitación vuestra. Él se llama Nuño y, como decía, pues presenta su tesis. Así que desde aquí y en este contexto de culebrón, de memes y de... Y bueno, yo creo que de los programas, pues eso, más... no sabría ni cómo definirlo, más perplejos que hemos tenido de todas las temporadas, te mandamos un abrazo muy fuerte, Nuño, de parte de Elena, que nos mandaba ese mensaje. Así que espero que disfrutéis también después de esa presentación de tesis, que además es algo que necesitas muchísimo trabajo para llevarla a cabo, muchísimo esfuerzo, y merece la pena luego celebrar estas cosas, estos alivios. Y así que desde aquí pues va nuestra felicitación. Lo dicho, vamos a prensa internacional a ver si la cosa está un poquito más relajada. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de la prensa internacional, de la forma en la que se han referido a España y han proyectado la imagen de España en el exterior. Con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Bueno, y como, en fin, todavía la prensa internacional está tratando de reaccionar ante el tumulto creado en la Comunidad de Madrid y entre Ayuso, Casado y la guerra liberada, hay algún comentario de algún corresponsal, pero más allá de eso, que irá cobrando fuerza en los próximos días, iremos viendo a ver qué repercusión tienen los medios internacionales, pero los resultados de las autonómicas de Castilla y León, el auge de Vox, las implicaciones para el Partido Popular, sí han sido objeto de comentario en la prensa, ¿verdad? Mucho, la verdad es que toda la semana, a pesar de ser unas elecciones autonómicas que así de forma general no suelen tener excesivo protagonismo en los medios internacionales, y encima en una región como Castilla y León, que desde luego tampoco suele copar los focos que a lo mejor podrían copar Madrid o Cataluña, pero en este caso sí que ha tenido un enorme impacto. He leído crónicas en buena parte de los principales medios de todo el globo, desde el Financial Times, The Guardian, Der Spiegel, Les Echos, en fin, Le Figaro, un montón de medios que han puesto el foco, especialmente por dos aspectos, ¿no? El primero, y el que más ha llamado la atención en un primer momento ha sido el buen resultado de Vox, que es quizá uno de los aspectos que más se ha destacado y que más, digamos, preocupa o interesa en los medios internacionales, y que claramente numerosos medios directamente han considerado que eran los auténticos vencedores de estos comicios, por aquello de que van a ser claves para que el Partido Popular pueda gobernar, porque la segunda derivada de la que ha estado muy pendiente toda la prensa internacional, que se ha hecho eco de estos resultados, es realmente lo que esto implica para el Partido Popular, para el futuro de la derecha en España, incluso para la democracia en España, o para, digamos, el gobierno en España, ¿no? Por ejemplo, el Financial Times señalaba que estas elecciones pues podrían ser una especie de patrón de cara a las generales, ¿no? Es decir, que en este caso, en el caso de que se confirmara la posibilidad de que el Partido Popular gobernara de la mano de Vox, y pues podría sentar un precedente de cara a las generales en 2023. Esto es algo que han señalado varios medios más. Reuters, por ejemplo, decía que es muy probable que la extrema derecha entre por primera vez en un gobierno en España, y es uno de los aspectos que más se destacan. Pero con respecto al Partido Popular, muchos medios, el Financial Times, por ejemplo, en otro artículo también, y desde el diario francés, ambos coincidieron en señalar que este resultado electoral realmente complica la estrategia
que tenía el Partido Popular hasta ahora, ¿no? Y muchos medios recuerdan que realmente estas elecciones autonómicas fueron convocadas por el Partido Popular, adelantadas a lo que correspondía, con la esperanza realmente de conseguir una gran mayoría absoluta, un poco de recuperar, de volver a vivir un momento como el que vivieron en las elecciones madrileñas, de cara a ir construyendo un poquito ese relato de cambio de ciclo que hemos oído aquí en España. Y en este sentido, la prensa internacional tiene clarísimo que ha sido una apuesta fallida, que es algo que por ejemplo, destacaba pues el Diario Público, la versión portuguesa de Pública, o Le Figaro, que hablaba de una victoria incómoda de la derecha, o del Irish Times, que dejaba que el resultado realmente había dejado al PP a la defensiva. Y lo que muchos medios también ponen de relieve es que la decisión que va a tener que tomar el Partido Popular de cara a gobernar o no con Vox en Castilla y León, pues es una decisión de mucho calado que realmente va probablemente a definir el futuro de la derecha en España, y que además, pues como decían otros medios, pues puede sentar un precedente y un patrón para el resto de España. Bueno, sobre el futuro de la derecha, vaya usted a saber cuál es a esta hora, porque lo único que se observa... También había muchos medios, se me olvidó comentarte, que decían que este resultado también dejaba tocado, o al menos ponía los focos, es el término que utilizaban, sobre Pablo Casado y su liderazgo. El Financial Times, por ejemplo. Claro, no esperaban este giro de guión de las últimas horas, pero lo cierto es que cuando se produjo el resultado electoral en Castilla y León ya había numerosos medios que apuntaban, cuidado, porque se va a buscar responsables en el liderazgo, y puede que esto que está ocurriendo en las últimas horas responda precisamente a cómo se revuelven aquellas piezas que podrían haber caído buscando responsabilidades en el resultado electoral de Castilla y León. Pero bueno, ese es un asunto de que trataremos seguramente, y sí que me gustaría que en otras materias que han tenido repercusión en la prensa internacional nos fijásemos en algo: la extrema sequía invernal que sufre nuestro país. Se culpa al cambio climático, pero de esto se ha convertido en noticia en numerosos medios de todo el planeta. En muchísimos medios, porque además se han divulgado, y realmente las han recogido medios de todo el planeta, esas imágenes del pueblo de Aceredo, en este embalse gallego de Alto Lindoso, que bueno, las aguas están al 15% de su capacidad, y han emergido las ruinas de este poblado que realmente había sido anegado a principios de los años 90, y que después de 30 años pues habían emergido en unas imágenes bastante simbólicas, y que ya te digo que han sido publicadas por la CNN, por Al Jazeera, Associated Press también las ha difundido, y han estado en medios de todo el globo. Y esto ha servido para que muchos de ellos realmente pusieran de relieve que esta situación excepcional de sequía de invierno extrema que está sufriendo España, que está sufriendo toda la península, porque también destacan que afecta a Portugal, que bueno, varios medios, desde la CNN, Euronews, The Independent o The Guardian incluso, recuerdan que bueno, que los problemas de sequía en España no son infrecuentes, pero sí es especialmente significativo esta sequía invernal tan pronunciada, y que muchos meteorólogos además destacan eso, ¿no? Que es excepcional por intensidad, por amplitud y por su duración. Y en este sentido se pone de relieve que se considera, o que se culpa de este fenómeno tan exacerbado al cambio climático. Y otro aspecto que les llama la atención y del que advierten es que puede impactar y puede de hecho provocar, o hay incluso algunos que hablan de posible devastación para buena parte de los cultivos y de los campos españoles, que ante esta falta de agua. Hemos visto además en la prensa internacional como el New York Times y el Frankfurter Allgemeine destacan que el Supremo español ha ordenado derribar un hotel resort de golf de lujo en Extremadura. ¿Y qué interpretación hacen? ¿Qué manejan? Bueno, lo ponen de relieve también, como se trata del caso de Marina Isla de Valdecañas. Luego algunos medios también recogen, por ejemplo, el New York Times recuerda casos como el del Algarrobico, o cómo en el fondo buena parte de los desarrollos urbanísticos en España pues incumplen la legislación ambiental, ¿no? Y en este sentido el Frankfurter Allgemeine también habla de esto, de en cierta forma una victoria para los defensores de la ecología. El hecho es que recuerdan que después de una batalla de 14 años, finalmente el Tribunal Supremo ha ordenado que se derribe este complejo turístico de lujo que había sido construido en una zona protegida, en una isla en medio del embalse, pero que es una zona que pertenece a la red Natura 2000.
y que realmente, bueno, a pesar de estar ya levantado y haber sido incluso utilizado, pues el fallo de la justicia española ordena que sea derribado porque ha desestimado las reclamaciones de la Junta de Extremadura. El New York Times recuerda que es un proyecto que contaba con el visto bueno de la Junta de Extremadura y que evidencia también un poquito lo que recoge también algunos de los argumentos de la Junta de Extremadura, que intentaba con un proyecto como este pues impulsar las zonas con mayor despoblación, zonas donde a lo mejor cuesta atraer inversiones, pues que era uno de los proyectos, y se quejaban de que esta decisión pues que impedía este desarrollo según ellos. Sin embargo, también el Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, destaca que ha sido un fracaso por parte y un fiasco por parte del gobierno extremeño, porque realmente iba en contra, es decir, construía en una zona protegida sin tener ningún tipo de respeto por la legislación ambiental, o saltándose esa legislación ambiental, y que finalmente pues bueno, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que ponga, digamos, las cosas en su sitio y acabe con lo que los ecologistas denuncian que es una impunidad para estos casos en España. El Oso de Oro en Berlín ha recaído en una película española, Alcarrás. Eso se ha destacado bastante en la prensa internacional. Ayer nos hablaba precisamente Pepe Romero sobre la importancia de darle espacio, de darle visibilidad. ¿Qué tal lo ha cogido la prensa? Pues bastante bien, y numerosos medios se hacen eco de este triunfo. Algunos destacan que España por primera vez en muchos años conquista el Oso de Oro. Se pone además el foco en que se trata del segundo largometraje de esta directora española, de Carla Simón, que cuenta un poco la vida de una familia de agricultores que cultivan el melocotón en Cataluña, y que los problemas que tienen, pues realmente, que es un retrato, decía el New York Times, contemplativo y melancólico, pero que ha seducido al jurado del Festival de Berlín. Y también se pone bastante de relieve el trabajo de esta joven directora, que además de 35 años es su segunda película, y luego su dedicatoria, ¿no?, que ha dedicado el premio. Se recoge además que trabajó con actores que no eran profesionales, y ha dedicado el premio pues precisamente a los agricultores, a la gente que cultiva la tierra y que trae comida a nuestros platos, en lo que ella considera que es una especie de una forma de resistencia. Además, en la prensa hay una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque hemos visto que había bastante debate en los medios internacionales. Sabéis que había mucha curiosidad por saber quién ha fabricado la enorme mesa en la que Putin se entrevistó con Macron. Como no se había realizado la prueba del coronavirus, una PCR, pues entonces se pusieron una mesa como muy simbólicamente larga. Parecía de broma. Esto dio paso a múltiples memes. Bueno, pues resulta que hay dos empresas que se disputan un poco la autoría de esto. Una empresa española y otra italiana, que aseguran ambas haber hecho la enorme mesa. ¿Por dónde va la prensa internacional con este tema? Bueno, pues lo que destacan es esta especie de insólita disputa por la autoría de esta mesa, que se ha convertido realmente en casi protagonista, porque no solo recibió en ella a Emmanuel Macron, sino también a Olaf Scholz, al canciller alemán, y que se reunió ahí con Vladimir Putin. En general es una mesa que claro, que por el tamaño pues ha suscitado una enorme curiosidad. Y en este sentido, The Guardian, por ejemplo, se hacía eco de que Vicente Zaragoza, el responsable de una fábrica de muebles en Alcácer, que ya ha cerrado, pero que aseguraba que había sido ellos los que habían pues construido esta mesa, y que la habían enviado pues al principio de los años 2000. Irónicamente, también lo destacó, ya te digo, el New York Times, pero luego ha salido una empresa italiana y en general un ebanista que se llama Renato Bologna, asegurando que esa mesa es suya, que ellos la hicieron. De hecho, él dice que es anterior, que la entregaron en 1995-1996, y tiene también fotos de esta mesa, con lo cual se ha establecido esta especie de insólita pugna por la autoría de la mesa. El constructor italiano dice que a lo mejor el español pudo hacer una réplica, pero defiende que es ellos. Sin embargo, desde la empresa española pues se mantiene que ellos son los autores de esta mesa, y ya te digo que es una anécdota, pero bueno, que indica a veces qué cosas llegan realmente a los medios internacionales, esta especie de disputa entre dos empresas de Italia y España, que ya te digo, por supuesto en la prensa italiana también está, pero en The Guardian, en el New York Times y en bastantes otros medios internacionales está teniendo eco. Pues Pilar de la Peña. Gracias, Pilar. Gracias a vosotras.
Bueno, pues hasta aquí la página internacional. También hay que recordar que ayer pues sí que sucedieron cosas a nivel internacional relacionadas con Ucrania. Sigue la tensión. De hecho, el propio Borrell decía que había ciertos bombardeos en algunas zonas de la frontera. It's about increasing fighting and heavy shelling in some parts of the border. También desde Bruselas, Pedro Sánchez hablaba así de la posición de la Unión Europea sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Todo el despliegue de unidad que está desarrollando tanto la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, como también el subrayar y felicitarnos por la unidad también que está habiendo en el plano de la Alianza Transatlántica en relación con la respuesta que se le está dando a Rusia sobre esta crisis. En segundo lugar, hemos subrayado la necesidad de continuar con la diplomacia, con el diálogo abierto con Rusia, en particular a través de los distintos formatos, ya sea la OSCE, ya sea el formato de Normandía y por supuesto también el diálogo que mantiene Estados Unidos. Y finalmente, además de la unidad de la diplomacia, subrayar la firmeza y la solidaridad con Ucrania. Desde luego compromiso del conjunto de la Unión Europea y de los Estados miembros con la integridad territorial de Ucrania. Así hablaba Pedro Sánchez y ojo que tenemos última hora, como ya anunciábamos, el culebrón del Partido Popular no se iba a quedar ahí. Pablo Casado ha dado una entrevista en la COPE y ha dejado titulares muy llamativos. Por un lado, ha dicho: estoy profundamente triste y decepcionado, decía Pablo Casado, con todo lo sucedido a raíz de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, y de hecho decía: yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno. Decía: el 1 de abril, cuando morían 700 personas, ¿se puede contratar con tu hermano y ganar 286.000 euros de comisión por vender mascarillas? También ha contado en COPE que llamó al Ministerio de la Presidencia para desmentir lo que sostenía Ayuso, que desde Génova habían pasado al Gobierno la información sobre la supuesta comisión. Y, como digo, bueno, pues ha apuntado directamente contra Ayuso, acusado en COPE a Ayuso de conceder ese contrato de urgencias a dedo del que su hermano se ha llevado 283.000 euros de una comisión, decía el periodista Antonio Maestre sobre esta entrevista de Pablo Casado en COPE. Así que sí, seguimos con estos episodios de la serie del Partido Popular. Y en esto también entra Ciudadanos, porque a Begoña Villacís la han entrevistado en Radio Televisión Española en la hora de la 1 y ha dicho que Almeida habló con ella la noche antes de su comparecencia y dice: no ayuda que confíe el hecho de que durante 2 meses nos hayan ocultado los hechos. Y para comentar un poquito todo este culebrón, pues hemos recibido esta comparecencia del rey republicano exiliado. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, gentes de la resistencia. Me gustaría explicar un par de cositas sobre política porque veo que algunos andáis por ahí distraídos. En la política no vale la simpatía que despiertas, tampoco vale tu capacidad de gestión. El principal valor de un político es toda la basura que él sabe y se calla, como debe ser. Esto es como en cierta ocasión que pasó en mi casa hace ya unos cuantos años. Mi hijo pequeño pues rompió un jadón y yo le dije: tú no te preocupes, ese jadón va a desaparecer. Y si alguien me pregunta yo de ese jadón, pues no me acuerdo. Pero no te olvides, ahora me debes un favorcito. Y esa bola fue creciendo y aquí estoy, exiliado con una gente muy amable. Eso sí, bien pagado. O te vas a ir al exilio así a la aventura. Pues no. Y a ver si lo entendéis. ¿Qué vale de un político? Lo que se calla. ¡Hala! A meditar. La Cafetera y Neutral presentan
plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta... Plata o plomo el mundo a través de los documentales, de las películas, de las series de televisión cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, con una propuesta esta semana, es un documental, Virunga, en Netflix. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que más que un documental, creo que es una película de terror. Había oído hablar mucho de este docu y no había tenido oportunidad de verlo. Pasó por los Oscar, es una coproducción americana y bueno, está rodado como una historia, como te digo, de terror en el Parque Nacional de Virunga, entre Congo y Ruanda. Una historia de terror porque vemos el delicado equilibrio, la dificultad para mantener un parque nacional frente a las agresiones de los intereses internacionales, las compañías petrolíferas y la enorme dificultad que tienen los habitantes de la zona para mantener a salvo a los gorilas, para mantener a salvo el medio. A mí me ha parecido un poco desesperante, porque veo que aunque el Parque Nacional sigue en funcionamiento, tiene constantes problemas de seguridad y tiene un montón de dificultades, pero te das cuenta de la impotencia que supone, es que frente a los intereses de ese tamaño, las dificultades que tienen los trabajadores del campo para proteger a los propios gorilas, en fin, me parece un poco dramático, ¿no? La gente de aquí es buena, pero te diré algo. Quieren sangre. Matan por el puto placer de matar. Viven para eso. Hay muchísimos rebeldes. En cuanto los miras, ves la energía que tienen y piensas... Disfrutan con eso. Una puta locura, ¿eh? Les gusta y no puedes hacer nada al respecto. No puedes educarlos. No puedes cambiar su mentalidad porque es la hostia de primitiva. Es primitiva, es antigua. Es una psicología innata que no puedes cambiar, joder. Por eso lo de terror, dices. Sí, bueno, es una peli de terror porque... Bueno, cualquiera que haga el ejercicio ahora mismo de buscar Virunga, se escribe con V, en Google, va a encontrar multitud de noticias recientes, aunque el documental es de 2014. Como tú dices, esto es una situación que se ha venido repitiendo desde hacía muchísimo, en el que confluyen un montón de historias, ¿no? Por un lado, la protección efectivamente de los gorilas. Allí en esa zona están más de la mitad de los pocos gorilas de ese tipo que quedan en el mundo. Bueno, pues más de la mitad se concentran precisamente en ese parque. Por un lado tenemos eso, ya sabéis que es una pieza muy codiciada por cazadores salvajes en todo el mundo, pero específicamente se hace el encargo desde cualquier lugar allí. Por otro lado, se ha descubierto que es una zona muy rica en la que no solo está el coltán, sino que, como bien cuenta el documental, se ha descubierto que puede haber petróleo y claro, si un gorila es codiciado, pues el petróleo no se nos escapa, ¿no? La dificultad que hay de frenar la especulación allí. Y por otra parte se mezcla también que la zona hasta hace no mucho era muy convulsa en cuanto al movimiento migrante provocado pues por el genocidio de Ruanda, por guerras civiles en la zona, y todo confluye allí, con lo cual es una espiral terrible para cualquier ciudadano. Creo que está muy bien narrado el documental desde el punto de vista de los padres de unos 40 y tantos años que todo esto lo tienen en la cabeza y que, como dice uno de ellos, yo no quiero que mi hijo herede un país tan roto como el nuestro, como Congo, la República Democrática, y ves también a los niños, ¿no? Todo el proceso de miedo, porque insisto que es una peli de terror, no quiero hacer mucho spoiler, pero el documental va a peor y va a más según va avanzando. Está producido, por cierto, por Leonardo DiCaprio, y se están planteando incluso hacer una película de ficción con todos los acontecimientos que ha habido después con algunos de los protagonistas. Empezó en 2012 a rodarse, pero cuando llegaron allí comenzó el conflicto del este del Congo, tuvieron que, se pospuso, ha tenido unas enormes dificultades. Imaginaos, claro, en un contexto de esa inestabilidad, de esa crudeza, de esa dureza donde convergen numerosos problemas, defender a los gorilas, que parece la última de las prioridades. El documental cuenta la historia de 4 personas, el cuidador de gorilas, un líder de los guardabosques, también un periodista de investigación, el director jefe un poco de la estrategia, y luchan por proteger el Parque Nacional
Nacional de Virunga, que es el hogar de los últimos gorilas de montaña del mundo. Y claro, con semejante responsabilidad, a mí una cosa que me ha gustado, que me ha llamado la atención, es el gigantesco amor que tienen por los gorilas, el respeto, el cariño que le tienen los cuidadores, los militares, los vigilantes, que son gente que a priori dirías, bueno, con todo el índice de problemas que tienen allí, que esto lo consideren, que tengan tan profundamente insertado la necesidad de conservar su tierra, de conservar el medio ambiente, de conservar a los gorilas. Eso a mí me ha producido bastante orgullo, ¿no? Como mucha gente se ha marchado de Rumangabo, pero yo me he sentido obligado a quedarme aquí con los gorilas. Todos debemos tener un motivo para estar en este mundo. Los gorilas son el motivo de que yo esté aquí. Es que es muy simbólico. Yo creo que para ellos es como la última frontera que no puedes permitir que te derriben, ¿no? Y cuando les han esquilmado de una manera tan salvaje un montón de recursos, proteger a la población gorila, con la que tienen una relación que es una cosa de una dulzura impresionante, como lo retrata también el documental, en el fondo están protegiendo a los gorilas, a sus propios hijos, porque es el modo de vida vivir en el parque, están protegiendo a la humanidad, están protegiendo el símbolo de la vida, ¿no?, que suponen allí, y saben que además en cuanto los gorilas caen, la entrada de las petrolíferas que están intentando, algunas de ellas europeas, entrar en la zona va a ser mucho más sencilla, porque ya no habrá la excusa de es una zona protegida por por el componente, ¿no?, de la fauna y flora del lugar, y es un poco esa última frontera, ¿no? Entonces hay una periodista también que hace un trabajo increíble, que se pone cámaras en el cuerpo para tratar de grabar a quienes se están dejando corromper, no solo en Congo sino también en otros países, y comprar a la gente de la zona para que todas esas barreras vayan cayendo y vaya cayendo tanta gente que les permita ocuparlo, ¿no? A mí me parece, como tú decías, inquietante o desgarrador, y sobre todo porque es muy real y porque está pasando en el siglo XXI y porque esto no es tan lejano como nos imaginamos. Siempre se dice lo de los teléfonos móviles, ¿no?, el coltán, etcétera. Allí confluye todo y creo que es muy significativo verlo por eso, porque muchas de las cosas que tenemos están obtenidas de aquella manera, y hay además asesinatos de por medio, o sea, con toda la crudeza. Sí, no, es terrible. A mí el documental me lo había recomendado Conchi, la madre de María Galería. Me dijo, lo tenéis que comentar con Ana Pastor, porque, entre otras cosas, revela, todas las corruptelas, toda la guerra que hay para hacerse con el control de la zona, porque además la producción de esta película comenzaba con otro objeto. Lo que querían contar era cómo estaban haciendo las autoridades para alentar el turismo, para llevar el turismo a la región, pero cuando llegaron allí y empezaron a comprobar los problemas políticos, económicos que rodean toda la exploración de petróleo, todo el conflicto armado de la región, las tierras raras, los materiales que se extraían, se dieron cuenta de que la historia caminaba por otros derroteros, y retratan eso, y retratan las corruptelas, porque ves cámaras ocultas con gente, representantes de una gran multinacional británica tratando de sobornar a los guardabosques para poder meter ahí las extracciones de petróleo. Ves algunas cosas. La razón por la que quería verte era para poner un nombre a tu cara. Muy pronto empezaremos a trabajar en esa zona. Contactaremos contigo regularmente. Ahora te entregamos un detallito. Es solo para darte las gracias. Y algunos argumentos que se manejan. Luego la compañía señalada, que es Soco Internacional, después negó rotundamente todas aquellas acusaciones, pero todo eso queda retratado y es espeluznante. Es que dices, que claro, qué capacidad tienen, y aquí porque lo ha retratado una película documental, está producida por DiCaprio, qué capacidad tiene un ciudadano anónimo en cualquier otro lugar del mundo que estarán sufriendo seguramente injusticias parecidas como esta, y qué capacidad tienes para luchar contra eso. Es que es nula, es una pasada. Sí, además se pone mucho el foco en ellos, ¿no? Esos héroes tan desconocidos, los rangers que están allí, que son los guardabosques o los que cuidan de alguna manera el parque con la única intención de proteger algo que es de todos, pero que solo ellos están preocupados en realidad frente a gente que está dispuesta a matar para conseguir entrar en la zona. O sea que me parece un buen reconocimiento, y si además se va a hacer una peli y está DiCaprio por detrás, pues estupendo.
Finalmente consiguieron además arrancarle un compromiso a esa compañía internacional para que renunciase a emprender ninguna exploración ni perforaciones dentro del Parque Nacional, y salvo que la República Democrática del Congo se pusiera de acuerdo con la UNESCO, bla, bla, bla. Pero bueno, un paso adelante se consiguió. Bueno, te ha gustado, ¿no? No es que te haya hecho pasar la mejor tarde de la Tierra. No, me ha encantado, porque ya sabes que a mí la realidad no la desprecio nunca, incluso cuando duele, y es una peli dolorosa, es un documental muy doloroso, pero creo que hay que verlo, y entiendo también el interés que hubo también en que esto llegara a los Oscar en 2014 para que tuviera más visibilidad. Así que a favor de estas propuestas siempre. Gracias a la madre de María Conchi. Ana Pastor, Neutral, tráete una comedia, de todas maneras, bajo el brazo. Esta ha sido idea tuya, pero en ello estoy. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas. Peggy 18. Pues los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de videojuegos, que además es una sección que grabamos los jueves por la tarde en Twitch. Estamos en directo a partir de las 7 de la tarde, en un ratito que dedicamos a jugar, a charlar, a chatear, también a grabar estas secciones. Y hoy queríamos hablaros de un videojuego. Bueno, está siendo una auténtica explosión, está siendo un auténtico boom, Lost Ark, y se proponía Xavi Gracia Fiber, nuestro oyente. Xavi, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acercarnos a este juego que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, hasta el punto de que creo que es dificilísimo entrar en la cola del servidor, es larguísima, cuesta muchísimo acceder al juego. Salió esta semana, pero los servidores están absolutamente saturados, ¿no?, para poder jugar. Sí, es como ya es una mini odisea intentar entrar al juego. El caso es que salió para Europa y América no hace 7 días. Y el tema es que se les ha venido una de gente encima que no se lo tenían pensado o esperado. El juego se ha calculado, solo ha salido para PC y se juega a través de Steam. Se han llegado a conectar más de 1 millón de personas, 1.300.000. Hay servidores que aguante eso, no hay cola de espera que lo aguante. Porque sí, creo que está en Amazon Game. Sí, el juego no es de Amazon Games, es digamos quien lo ha traído a Europa y a América. El juego es de una empresa coreana que se llama Smilegate RPG, y el tema es que salió para Corea del Sur, pequeña escala, digamos, a finales del 2019, y ahora con Amazon Games han llegado a un acuerdo pues para que se pueda jugar en toda Europa, en América, y bueno, nada más salir pues se ha conectado todo aprovechando que es un juego gratuito, que lo que hace monetiza, o sea, consigue fondos a través de que compres cofres y compres determinados objetos en juego. Y claro, se ha conectado todo el mundo y las colas de espera ahora, ha habido tiempos en donde los servidores han caído y hay colas de espera que igual tienes que arrancar el juego, te ponen la cola de espera y al cabo de 1 hora, 2 horas puedes jugar. Puedes jugar. También. Tú sí te lo has descargado, o sea, tú sí, has Sí. estado jugando, lo has probado. Creo que Sí. decía Zares, se calcula que hay en Europa conectados 1,2 millones de usuarios y... Sí. Es verdad, había un streamer que colgó una historia en Instagram, había 4.000 personas intentando entrar en el servidor, decía Ángel Trianero, y es verdad, Sí. es free play, ¿no? Creo que es Sí. gratuito. Sí, es gratuito, se puede jugar sin pagar un euro. Y eso sí, hay lo que se llama en este tipo de juegos, hay lo que se dice que es pagar para ir más rápido. Quiere decir que te dan objetos de juego, gastas determinada cantidad de euros, depende de cuánto quieras gastar, y proporcionan objetos que van a hacer que avancen, que tu héroe, tus personajes avancen más rápido en el juego, con lo cual te puedas enfrentar más rápidamente a desafíos pues de más entidad. ¿Has conseguido avanzar mucho? Porque no habrás tenido oportunidad de jugar en muchas ocasiones, ¿no? Exacto. No, a ver, he avanzado algo,
pero no ha avanzado gran cosa. Hay gente que ha avanzado mucho más porque Steam tiene la estadística de, bueno, te cuenta cuántas horas has estado jugando, y apenas he estado 30 horas, pero yo diría que no he estado 30, que igual de esas 30 me he pasado la mitad en cola, o la otra mitad con el personaje parado ahí, moviéndolo cada cuarto de hora, para no perder mi puesto, porque claro, si yo estoy y tengo que cenar, pues lo dejo ahí, tal, vigilo la pantalla, si no pasa nada, pues se queda ahí y ya está, y al cabo de un rato vuelvo a jugar, claro. No he jugado 35 horas, hay gente que igual pues se ha tirado jugando 8 o 10 horas cada día o más. ¿Ah, sí? En mi caso, sí, es que hay... A ver, se ve mucho movimiento. El juego es un MMORPG, con lo cual ves, es el problema que tienen, el problema de los servidores lo tiene casi cualquier MMORPG, porque es un montón de gente conectando al mismo servidor, incluso puede haber, no sé cuántos servidores tienen, pero en Europa igual hay, no mira la lista, pero puede haber 30 o más los de América del Norte, América del Sur. Incluso a pesar de ser tantos servidores, tú cuando estás dentro del juego ves toda la gente que se está moviendo y tal, y es, bueno, es incontable, hay mucha gente. Está llenísimo. Oye, yo te quiero preguntar porque, bien, es Lost Ark, el juego del que estamos hablando, es un juego que había salido ya antes en Corea, creo que había gente que hacía todo tipo de trucos para conseguir jugar, ha salido ahora por primera vez en estos mismos días, por primera vez de acceso general. Tú has estado jugando. La historia, ¿el juego de qué va? O sea, ¿cómo transcurre? Mira, el juego es tú encarnas un héroe o heroína, esto es un poco importante, que estás en un mundo que se llama Arkesia, y es un mundo que está devastado, que está sufriendo una horda demoníaca. Y el mundo va a ser destruido a no ser que se consigan los fragmentos de un arca que están esparcidos por todo el mundo. Entonces, todo lo que llevas es un personaje que tiene una serie de habilidades y se tiene que enfrentar a todo tipo de desafíos y ir avanzando en el dominio que tiene de sus artes. Los personajes es un entorno de fantasía, con lo cual son bastante clásicos. Hay alguno que igual no es tan clásico. Hay guerreros, magos, hay artistas marciales, asesinos. Lo que he comentado de que puedes llevar un héroe o una heroína, o sea, puedes llevar un personaje de cualquiera de los dos sexos, pero tiene una cosa curiosa, que no sé si viene por algún tema de Corea o del sitio de origen, que tiene lo que se denomina gender lock, que es algo que suena muy raro, pero a mí me suena un poco raro, pero quiere decir que hay determinados papeles que solo los puede llevar un personaje femenino y otros papeles que solo los puede llevar un personaje masculino. Han dicho que lo van a arreglar, que van a dar nuevas posibilidades, porque queda un poco que si quieres llevar un berserker, no puedas llevar una berserker. Tiene que ser un berserker. Han dicho que van a darle una vuelta y que de esto. Entonces los personajes que lleva son esos. Cada personaje, bueno, está en el mundo abierto de Arkesia, se van moviendo entre diferentes zonas. Hay toda una serie de aventuras que el juego, sobre todo al comienzo, te guía bastante con lo que son las misiones de mundo y de, digamos, de la historia principal, que eso, bueno, lo comparten muchos juegos. En este caso hay toda una serie de misiones que te hacen avanzar en la trama principal. Y aparte de eso, pues tienes otro tipo de misiones que te permitirán, pues, conseguir algunas ventajas concretas, monturas, tal. Luego tienes mazmorras, que son pues desafíos en plan a acabar en ir a una mazmorra, a la redundancia, y llegar a conseguir derrotar al boss de la mazmorra normalmente. ¿Tú has pasado muchas horas jugando o no? Diría que unas 15, 20 horas. 15 o 20 horas. Dice Jorge, dice Jorge, es un mundo persistente, así que la partida no acaba nunca, por eso mucha gente pasa tantas horas o comparte el personaje y sigue jugando su amigo, de manera que así no te toca esperar la cola de nuevo. Pero bueno, y alguna cosa más para destacar es Lost Ark. Es un juego, lo está petando, está arrasando, lleva solamente una semana. Sospecho que todos estos errores, todos estos problemas se irán resolviendo en los próximos días, porque también ahora hay mucha curiosidad.
pero alguna cosa más que digas, esto es fundamental. A ver, fundamental ahora mismo, paciencia. El juego creo que vale la pena, es precioso, la banda sonora también está muy bien hecha, es de lujo la banda sonora. Los gráficos también son... una vez has entrado, el juego va bien, o sea, no se aprecia lag, no de esto. Recuerda mucho, por un lado, a Diablo, que es el juego más mítico en cuanto a ese tipo de perspectiva y tal. Es el juego mítico por excelencia del tipo de perspectiva que maneja el juego y el tipo de movimientos que puedes hacer, que se basan sobre todo en mouse y en diferentes ataques que puede hacer cada tipo de personaje. Son bastantes ataques, son 8 tipos de ataque, cada uno con su animación. Y luego recuerda mucho a World of Warcraft, no tanto por esto que he comentado, sino por todo lo que han puesto envolviendo al juego. O sea, hay mascotas, hay fortalezas, que puedes hacer lo que se llama housing, que no sé si lo has comentado alguna vez en algún día en la sección, que es, te puedes montar pues tu casita, más que tu casita es tu isla en este caso. Y pues pones ahí tus edificios, tu tal. Y bueno, y es un juego eso para hacer un poco tu epopeya del héroe, subiéndolo hasta el máximo nivel, pudiéndote enfrentar a todos estos demonios que quieren destrozar tu mundo y bueno, y que el bien triunfe y tal. Es entretenido. La historia no te sabría decir si es de mucha calidad o no. De momento lo que he visto es normalita, no llama la atención por su originalidad de momento, lo que he jugado, pero claro, he jugado quizás 2 horas de historia. Y el resto pues han sido quests que aparecen ahí, que están bien para subir de experiencia al personaje hasta que dices, este personaje sí que mola. Pues es Xavi Gracia que nos acerca este juego, este nuevo lanzamiento, Lost Ark, terminado en K, está teniendo una buenísima acogida. Xavi, Fiber, gracias de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días a todos. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. One day. Bueno, muchas gracias Xavi por este análisis que nos has hecho en la sección de videojuegos, que además son secciones que también nos permiten salir un poquito del ruido, sobre todo en días como hoy, que hemos empezado con tanta energía y ahora la terminamos también descansando un poco, ¿no? Hablando de series, también de videojuegos. Hasta aquí el programa de hoy, así que vamos a ir despidiéndonos. Quería daros las gracias, como cada viernes, por seguir una semana más aquí al pie del cañón, por seguir dándonos fuerza, dándonos energía para continuar resistiendo en este programa que es La Cafetera. En especial también dar las gracias a aquellas personas que os habéis podido hacer mecenas y que, bueno, pues gracias a vosotras pues podemos seguir emitiendo cada mañana con análisis serios, pero también pues teniendo estos días que nos regala la política española, también un poco para disfrutar un poco de estos
los culebrones, ¿no? Decía Xavi Gracián, hay una última noticia del culebrón. Pues es lo que os contaba. Sé que esto me lo estás preguntando para que alargue el programa, Xavi? Que te veo venir, que sé que siempre quieres sobremesa. Pero bueno, recordando y recapitulando un poco, las últimas informaciones pues han sido las que tienen que ver con la respuesta que ha dado Pablo Casado en COPE a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, estoy profundamente triste y decepcionado, y ha cargado contra Ayuso diciendo: yo creo que no es ejemplar. Dice: yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno. Así que no hay tregua. En el Partido Popular continúan los cruces de acusaciones, y estad atentos porque seguramente vayamos viendo todavía más informaciones, más declaraciones a medida que se vaya entrevistando a dirigentes del Partido Popular en televisiones y periódicos de este país. De momento, bueno, pues siguen en redes sociales esos apoyos y esos ataques por parte de, bueno, pues de seguidores de Ayuso y de seguidores de Pablo Casado. Y bueno, pues continuará la guerra, veremos en qué queda todo esto, si finalmente hay tregua y consiguen cerrar filas, o si vemos, bueno, pues graves consecuencias dentro del Partido Popular, y es verdad, y veremos si es verdad lo de que solo puede quedar uno. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Una mañana más, una tarde más o una noche más, porque sabemos que hay mucha gente que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Este programa, además, que ha sido tan peculiar, se lo dedicamos a Nuño, que, como nos decía su compañera Elena, pues ha tenido que presentar esa tesis. Nos escucha, decía, siempre que va en el tren hacia el laboratorio, y desde aquí pues lanzamos esta felicitación y te impulsamos a disfrutar, a celebrar este gran triunfo que has conseguido, que es presentar esta tesis, que sabemos que es algo que supone muchísimo esfuerzo, y desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte, Nuño, y que tengas muy buen fin de semana, pero también al resto. Disfrutad, pasad tiempo con quienes queréis, y nada, a disfrutar, a descansar, y el lunes volvemos con más cosas, seguramente con más culebrones, pero sobre todo con la gran compañía que es todas aquellas personas que formáis la cafetera. Y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. Somos la Resistencia. No estáis solas. Nos escuchamos el lunes. Un abrazo muy, muy fuerte. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.